Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Como ustedes sabrán, y bueno, bienvenidos porque hace un tiempo que no nos vemos, situaciones de orden organizativo y de viajes, porque como ustedes saben, nosotros estamos trabajando también Buenos Aires, y para el que está en Buenos Aires no es nuevo, pero también quiero aclararlo. Y a veces hace que bueno que sean un poco más difícil poder encontrarnos tan asiduamente con ustedes. Pero bueno, esto es parte de lo que nos toca como la actividad que es la que estamos desempeñando y por lo tanto hay veces que se hace mucho más plausible y fácil encontrarnos para pensar en forma común, en conjunto. Bueno, usted sabe que por acá temas vinculados con la política, la economía, la sociedad, la situación general, muchas veces también con columnistas que hacen interpretaciones de carácter internacional. Y estaba mirando más o menos qué era lo que por allí estaba dominando los temas de la agenda, en la cual parece ser que nos debemos cernir o ceñir respecto de temas que son excluyentes, que no son, por supuesto, ¿no? Esto no quiere decir que no sean importantes. Pero, a ver, me motivó la reflexión y hubo un disparador que por ahí lo recibí de Martín Ayerbe, que en el Naide de Más que Naide lleva por título un escrito que me pareció lo suficientemente importante. Vamos a estar hablando con Martín. Pero bueno, esto es más o menos como que, viste, te obliga a parar la pelota, esta dinámica o este Bora que te genera los acontecimientos de ir permanentemente detrás de ello, a veces obliga a que uno corra y dice, bueno, no, pero pará, en algún momento tenés que parar y mirar a ver qué hay atrás, los costados y quieto hacia adelante, porque corriendo no siempre se ve todo. Quería reflexionar sobre esto y sobre muchas cosas que están pasando en el mundo, algo que venimos diciendo siempre, lógicamente, se resfrían allá en distintas latitudes y resulta que estornudamos acá, o nos resfriamos acá. Entonces, esta situación que se da permanentemente en la política internacional, y mucho más si nosotros, como siempre decimos, nos acostumbramos a pensarnos como un país dependiente de los dicterios de muchos organismos de poder del mundo, y que han tenido sus socios locales, que nos han tratado de acostumbrar a que vivamos del reparto de achuras del festín colonial, como decía don Arturo Jaureche, de que nos tenemos que sacar las anteojeras y que debemos asumir que es esto. Recuerdo que siempre, a veces repetí durante el año pasado, que había una frase de San Irineo, que allí, por el año 400, decía que no se redime lo que no se asume. Es decir, difícilmente nosotros vamos a poder dar un paso adelante para sacarnos estas cadenas que nos están arrojando permanentemente en la posibilidad de decir cuál es el destino que queremos para todos nosotros. Va a ser muy difícil si no asumimos esta realidad. Por eso, a ver, es como que uno vuelve a través de este escrito. Le voy a leer una frase como para ya darle la entrada a Martín. Estamos con Martín, ¿no? Bien, para darle la entrada a Martín, saludarlo y poder escuchar su reflexión respecto de eso. El Naide Más que Naide dice, y para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, es parte del título, pero como está subtitulado 3 veces, y termina en el otro, que es el enemigo es Inglaterra y quienes la auxilian. Bueno, esto de que tenían su primer torre allá en Buenos Aires, después de la segunda invasión inglesa, y que la colocaran para ver cuáles eran los buques de qué bandera eran los que venían a la República Argentina para hacer negocios. Y bueno, y después algún día lo vamos a hablar, y lo voy a invitar a Martín, porque hubo muchas cámaras inglesas en el interior que manejaban la región desde el punto de vista productivo, y hacían que tuviese efectividad esto. Dice, se inclina la cancha en contra del pueblo, el trabajo, la familia, la nación. Estamos en el exacto lugar que los servicios de inteligencia anglos quieren jugar: colonia bananera, disputas tribales, brutalidad, violencia. Ni en el protoperonismo estamos. Arrasaron. Si esto es una realidad preperonista ya. Lo reflexiono a partir de lo que estoy leyendo, porque por allí se impone saber si esto estamos en la modernidad o la premodernidad.
Demoliberalismo colonial centroamericano, ya llegó. ¿Usted creía que acá no iba a pasar? ¿Creyó que la nación en manos de los yanquis iba a ser Miami? Oiga, vea, ya llegó. Pero es más en el sur, o más al sur. Hay ricos, sí, y maras también. ¿Por qué el proyecto del bloque anglo que conduce la OTAN para la Argentina no es ideológico? Su proyecto es el caos, la guerra de perros, el desmembramiento nacional. Miremos Libia, si no, si quiere darse cuenta de lo más próximo. ¿Qué más dice? El desmembramiento nacional, la violencia de los conurbanos de la patria por la desocupación y los males de esta peste liberal engendra. Pero esto no parece ser ese sicariato. Aquí hay otra fractura. Aquí hay estados alterados, psicópatas estimulados por los oligarcas de la política, la empresa, el poder judicial y el periodismo. Nosotros que cubrimos Buenos Aires y vimos ese grupo actuar en 5 lugares distintos, no es para contradecir el texto. Digo, subrayo una parte de este texto que son los oligarcas de la política. Por quienes los cuidan a ellos, ¿se entiende? O sea, los han visto violentos. Pero nosotros hemos visto como no han hecho nada aquellos que tenían que hacer algo para que esta violencia no prolifere. Y sigue el texto, lo vamos a colgar en Facebook, o a quien lo pida lo vamos a hacer llegar, pero ahora le damos el entre a Martín Ayerbe. Martín, ¿cómo te va? Viviendo como todos los argentinos. Seguramente, seguramente, en este puzzle de donde lo que hay es socialización de la miseria. Martín, me gustó este texto, lo festejo, tiene que ver con un escrito de Social 21 y varios otros grupos más, como el movimiento industrialista, hasta lo que recuerdo. Discúlpame. Pero, bueno, ¿por qué es imperioso hoy reflexionar sobre esto como para poder interpretar todo lo que pasa? Porque la situación de coyuntura del país no es la saturación de información cotidiana, Claro. donde el periodismo en la Argentina está en plena retirada, lo clásico, aquello tradicional que caracterizó las mejores páginas del periodismo argentino, más allá de la preferencia de cada uno o el posicionamiento ideológico, porque más allá de los gustos, o más allá de los estilos, o de las ideologías, el peronismo está en franca retirada. Ni siquiera el guardaespaldas de Mitre mantiene la calidad de guardaespaldas que supo tener en el pasado. La degradación es de carácter general. Entonces, la hipersaturación de noticias y novedades es producto de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Inglaterra, señalando todos los días una novedad, un tema nuevo para atender, alguna banalidad, alguna superficialidad, alguna tontería sin ninguna importancia. Claro. Entonces, realizar una reflexión sobre los acontecimientos que nos están ocurriendo quizás tiene como cierto punto de inflexión esta agresión contra la vicepresidenta de la Nación, con un personaje misterioso, con un arma de fuego, que no es un killer, porque nadie, esa Versa tiene olor a década del 80. Claro. Claro. Sí, para los que más o menos estamos en el tema de las armas de fuego, y si no parece que este fuera un killer que mandaron desde el Pentágono norteamericano, y no es así. No, claro. Esto es lumpenaje. Esto es lo peor de lo peor. Sí, claro. Es lumpenaje. Son lumpenes. Claro. Esto es lo peor que podíamos tener en la Argentina. Sí. Porque que existe el asesinato político en el mundo no es ninguna novedad. No, hay que mirar a Japón. Que los servicios de inteligencia operan, que los Estados Unidos de Norteamérica y a Inglaterra son aquellos que han producido la mayor cantidad de atentados en el mundo, no hay ninguna duda al respecto. Ahora, el problema es cuando el propio caldo de cultivo político en la Argentina engendra este tipo de ecosistemas que permiten la proliferación de estos personajes, de este lumpenaje.
Sí, porque claro. esto se alienta desde todos los lugares. Ujú. Esto se alienta desde la política del pobrismo, que milita la clase media de la Facultad de Sociología y COSO. Esto se alienta desde los partidos políticos que alientan la lumpenización, Sí, andar tomando bebidas de dudosa calidad en botellas de plástico. sí, claro. No es que como jóvenes argentinos no lo hayamos hecho. Ujú. El tema es cuando algo que está en el orden de lo marginal y que es producto de la pobreza, de la falta de poder adquisitivo, Sí. como hemos sufrido los que somos generación 76 y Ujú. pasamos, sobrevivimos a toda la década del 90, Sí, a toda la década del sí. 90, y el único refugio que teníamos era Hermética y Los Redondos, no había más nada para nosotros, era Ujú. el único lugar donde aguantar. Claro. Y una cuestión es la pobreza, la falta de poder adquisitivo, la imposibilidad de sentarse en un bar y poder compartir una noche con amigos, poder pagar la entrada a un concierto. Entonces la vida de esquina y la vida de calle no es algo que nosotros cuando la realizábamos estábamos felices de hacerlo. No teníamos otro lugar a donde ir. Pero ahora hay una generación de conchetos que se han hecho cargo de la conducción de gobierno en el Poder Ejecutivo Nacional y en la provincia de Buenos Aires, entre otros lugares, que alientan este tipo de prácticas. Pero no es porque no tengan para pagar un bar, es porque es la cultura que alimentan, porque es su forma de acercarse a los pobres a través del acto de demagogia de andar vestidos con ropa deportiva y zapatillas sucias, cuando en realidad nosotros, los pobres, los trabajadores, Sí, los que nos llevamos la vida que ellos llevan, claro, que es vivir de arriba y de la herencia, en realidad nos gusta tener buena pilcha y limpia. claro, claro. Poder sentarnos en una mesa y disfrutar de una bebida con los amigos. Sí, Todo claro. esto, que es parte de la basura cultural de los soldados de la batalla cultural, Ujú. es el estado de situación también al cual nos han llevado. Porque no es meramente la operación de los servicios de inteligencia ingleses y norteamericanos para pudrir la Argentina y Ujú. llevarnos a la guerra de perros. Sí, claro. Es la colaboración de una tropa subordinada a Inglaterra y Estados Unidos, que son los responsables locales de la partidocracia demoliberal, de oficialismo y de oposición. Ujú. Fíjate vos que plenamente de acuerdo, digamos, no a título de juicio, sino en la mirada, a ver, ¿qué es lo que se puede decir? Si no es cierto lo que estás diciendo, la realidad sería muy otra. Más evidencia que esa, yo creo que es difícil, porque si hay algo que lo que se puede contrastar es mirar el discurso político, notar los alineamientos que tienen determinado tipo de grupos, más allá del partido que ocupe, porque recuerdo que en alguna oportunidad se le preguntó a un ex coronel 3 veces presidente cómo era esto de Pinedo y dijo, bueno, espere, no se confunda, no se haga mucho problema, nosotros sabemos que ya sirvió a 3 partidos distintos, pero siempre a los mismos intereses. Entonces, creo que bajo este tema de ese aprendizaje, uno dice, ah, no, estamos hablando de Carrión. No, 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 pará. Sí, por supuesto, pero no hay uno solo. Hay muchos que solapadamente usufructúan de la herencia de partidos populares, históricos, y que tienen consignas bien claras, y hoy, que si no sé, lo han tomado por asalto, y no sobraron los estúpidos que lo dejaron o que los promovieron. Pero de todas maneras, es parte del resultado de algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo a esta parte. Te escucho. Son los que viven de la renta de Perón y Irigoyen, Claro, sí. pero no obran como Perón y como Irigoyen, No, por supuesto. pero tratan de engañar a todos diciendo que el mundo cambió. Claro, son aquellos que tratan de engañar a los argentinos y no de explicar que las viejas verdades y las viejas razones vuelven con nuevos caballos a cabalgar la historia. Porque la lucha del bien y el mal no arrancó hace 2 minutos. La lucha del bien y el mal es inherente a la existencia del género entero humano.
Entonces, esto de andar diciendo que nosotros somos anacrónicos y obsoletos porque queremos la vuelta del Estado empresario, Claro, de la conducción estratégica de la claro. economía nacional por parte de las empresas del Estado, su desarrollo de proveedores pyme locales, se hicieron los modernos durante estos últimos 30 años, tanto los menemistas como los keynesianos, Sí, claro. tanto los socialdemócratas como los neodesarrollistas, ya sea que estén adentro del Partido Justicialista o adentro de la Unión Cívica Radical, poco importa al respecto, porque todos juegan a favor de la privatización, a favor de la extranjerización de la economía y a favor de la usura internacional, que es la que tiene atada a las fuerzas productivas del país, y que la única forma de liberar las fuerzas productivas y alcanzar el pleno empleo es bajo la conducción estratégica del Estado empresario, nacionalizando el comercio exterior, sus puertos, sus elevadores, sus cribas, sus depósitos de acopio y sus silos, a partir de nacionalizar la banca y terminar con la usura y el interés como aquel eje rector de la economía nacional, que rompe el orden sagrado del trabajo y que rompe el vínculo divino del hombre con Dios. Por eso la usura es un pecado grave. El comercio es lícito, más la usura no. Claro, El comercio es lícito, más la usura no. claro. Entonces no podemos permitir nosotros ya no solamente que el país esté regido por un régimen del interés compuesto, en donde se vuelve absurdo producir, sino que tampoco podemos permitir los argentinos que a través de los dispositivos electrónicos, de los teléfonos y computadoras, se les enseñe a los niños a convertirse en usureros, a nuestros hijos, a los hijos de esta patria, a través de aplicaciones que juegan a la usura desde lo lúdico, apostando al Bitcoin o apostando a claro. la especulación financiera, porque esto no es una cuestión meramente económica, esto es una cuestión de orden espiritual y moral, Sí, claro. porque la crisis del país es una crisis moral, por eso nos han llevado a esta situación a la que nos han arrastrado. Claro. Y los mismos que nos han llevado a esta situación son los que quieren además arrastrarnos a su alineamiento político, cosa que millones de argentinos no vamos a hacer, no estamos dispuestos a esta manipulación, y lo que sí estamos construyendo es un movimiento de liberación nacional que va sumando, como vos manifestaste al principio, en este texto que hemos publicado para intentar colaborar con algo de sensatez a esta locura, en donde el Movimiento Industrialista Nacional, la Federación Popular del Transporte, el Foro Naval Argentino, Social 21 y el Movimiento Industrialista Federal de expresión en todas las provincias argentinas, tiene en este momento una causa que es el pleno empleo y una expresión política que se va a manifestar en 2023, si Dios nos lo permite, para que pongamos en marcha ya no meramente una candidatura a presidente de la Nación, sino nuestro objetivo es poder conducir desde el proceso, desde el Poder Ejecutivo Nacional, poder conducir desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde la ejecución de las cosas, la sustitución de importaciones que nos puede llevar al pleno empleo, porque creer en la Argentina que se puede repartir sobre la base de la producción agrícola de exportación es un absurdo que ya no acepta mayor análisis. El campo produce, eso es indiscutible. Sí, claro. La técnica con la cual produce la podemos poner en discusión, porque hay que ver si nosotros queremos pagar el precio humano, social y espiritual de descargar 500 millones de litros de glifosato sobre la zona núcleo argentina. Eso sí está en discusión, y eso es una discusión sensata hacia la vida de nuestro pueblo. Por otra parte, sí podemos discutir si ese tipo de producción tiene que seguir en manos extranjeras a través del flete marítimo de las multinacionales del comercio exterior. Porque en definitiva, aquel que tiene la capacidad de transportar es el que tiene capacidad de comprar. Y al tener la capacidad de transporte en su propia marina mercante internacional, tiene la capacidad de comprar en cualquier país del mundo. Y a su vez tiene la capacidad para determinar qué producto quiere comprar. Y al determinar qué producto quiere comprar, determina también cuál es la técnica de producción, cuál es la tecnología, como ya está ocurriendo no solamente con la soja y el maíz modificado genéticamente por las corporaciones como Monsanto, como Bayer, como Syngenta, sino
En el Alto Valle de Río Negro, hoy Expofruit, que domina el comercio exterior y que abastece a la burguesía paulista de las frutas que a los argentinos nos escasea en la mesa, el tipo de manzana y el tipo de pera que hoy compra la multinacional, que es la que domina la producción en el Alto Valle, es un tipo de especie que determina la propia multinacional, no la determina el chacarero a través de los años y tradición de producción y de conocimiento de su suelo, de la especie, de las plagas, de los factores climáticos, del uso del agua que tienen aquellos que están en el Alto Valle. Sino, esto se determina internacionalmente por fuera de la determinación nacional y de los que verdaderamente producen. Entonces, por eso estamos manifestando que importar una tecnología críticamente es lo mismo que importar un culto extranjero. Se vive alienadamente, pero primero se entregó el espíritu y luego se entregó la técnica. Es como manifiesta don Arturo Jaureche. Sí, claro. Es un renunciamiento. Siendo perro con otro collar. Exactamente. Es la vocación de servir, digamos, o de servilismo. O la especulación desde el punto de vista de esa pérdida de moral que vos hablas, en el sentido, a pesar del lucro, aunque se hunda y se muera de hambre todo mi pueblo y se rife el país donde vivo, yo igual creo que sigo haciendo negocios. Que es esa la parte un poco más supuestamente aséptica que nos quieren vender, porque dice, bueno, pero el empresario es el empresario. Y vaya que me quiero detener en esto, porque uno cuando mira, de nuevo tocas un tema que es incontrastable, digamos, si ves la realidad, tiene un alto grado de verosimilitud con otras cosas, pero me voy a detener en esto. ¿A dónde están los viejos empresarios que uno conocía, que decían que era el empresariado nacional? No quiere decir que no las haya hoy. Pero muchos vendieron su banco porque dijo, mira, yo no quiero estar, jugándola, volviéndome loco, llevando adelante este emprendimiento. Me ofrecieron $300 millones por mi banco, se los vendo y chau, hasta luego, búsquenme en Liechtenstein o búsquenme, no sé, en Andorra, por decir algo, como muchos otros que también no tenían solo bancos, sino que grandes empresas. Y el proceso de internacionalización de la economía en Argentina, si nosotros miramos ese proceso, empezó a producirse y a ponerse más grave a partir de la adhesión a las políticas que nos venían desde afuera, donde los grupos, esos empresarios, pensaron que siendo socios minoritarios, los iban a tolerar en el reparto de achuras. Minga. Desde la primera integración hasta la última nos quedó una Argentina donde ya no somos dueños de nada. No somos dueños de los minerales, de los hidrocarburos, de los peces, ni tampoco de los alimentos. Son todas empresas extranjeras las que manejan la carne, lo que comemos todos los días en la mesa, y así estamos. Esto es lo que vos nos querés decir, entiendo. Entonces también le está faltando un espíritu. Entonces decir, ¿por qué no el Estado? ¿Por qué no el Estado empresario? Si no hay una clase empresaria que quiera protagonizar, como en tiempo de la burguesía, una gesta e instituirse en la rectora, aunque sea de malos modos, de malos modos y entrando a las patadas al mundo. No quieren. ¿Y qué podemos hacer nosotros, Martín? Bueno, nosotros tenemos que determinar que a esta altura de la navegación es totalmente inconveniente estar insertos en la División Internacional del Trabajo. Claro. Eso no quiere decir que no comerciemos con el mundo. El comercio es lícito, más la usura no. Claro. Y el imperialismo tampoco es lícito. Entonces, usura e imperialismo son enemigos de la patria argentina y su pueblo trabajador. Y esto es la División Internacional del Trabajo y la usura financiera, de las cuales hay que despegarse. ¿De qué manera? Si nosotros seguimos bajo el orden de la División Internacional del Trabajo, la Argentina lo único que tiene que hacer es producir no solamente alimentos, sino forraje, porque la soja no es más que un forraje para obtener alimento balanceado y aceites para estirar alimentos de producción industrial. Sí. Entonces, aquellos que comprendemos que es la base de una salud, la base de la salud de una comunidad está principalmente en su alimentación, entendemos que los alimentos industrializados, procesados a esa escala, que utilizan el aceite de soja para estirarlos,
no son convenientes para una sana alimentación, porque además eso, incluso en términos económicos, es inconveniente desde el punto de vista que nos genera en la población enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, que son producto de la mala alimentación que llevan los argentinos y que también ataca a otras naciones del mundo. Sí, entonces, claro, en esa división internacional del trabajo no es meramente que nos determinen como productores de alimentos. La producción de alimentos en la Argentina existe, es la línea internacional que tenemos y no hay que abandonarla. Por eso nosotros planteamos que acá hay que dejar de discutir este tema de las retenciones, que es una discusión de nunca acabar, y pasar a otro plano en el cual nosotros no cobramos retenciones, pero nos apoderamos de la renta comercial en el intercambio de comercio exterior con nuestra propia marina mercante. Porque no nos apoderamos no solamente del flete marítimo, no solamente el flete marítimo que le tiene que facturar a la Argentina 5.000 millones de dólares, sino que a su vez nosotros nos apoderaríamos de la renta comercial por el intercambio, porque nadie puede ser tan tonto de creer de que Cargill, Continental, Dreyfus, Archer Daniels Midland son obras de beneficencia y misericordia internacional. Sí, claro. Algo obtienen por la renta comercial. No estoy hablando de los satélites navieros asociados a ellos. No, estoy hablando de la renta comercial que obtienen solamente por pasar de mano. Sí, claro. Por ser confiables en el abastecimiento y el cumplimiento de los contratos y calidades, que es su única especialidad. Ahora, la Argentina también tiene, con una línea marítima, tiene la posibilidad de ser confiable en el abastecimiento y firmar convenios con las naciones en el largo plazo. Sí. Entonces esto cambiaría el orden geoestratégico a favor de la Argentina y nos pondría en condiciones de igualdad con las naciones y el mundo. Desde allí nosotros tenemos que iniciar el proceso de sustitución de importaciones. Porque los últimos 30, 50 años, toda la partidocracia demoliberal, toda, absolutamente toda, de los últimos 50 años, con lo obtenido con los dólares obtenidos por la cosecha, no tiene mejor idea que entregárselo a las cámaras importadoras para que traigan aquello que esté a su antojo. Principalmente bajo conducción de la industria automotriz. ¿Y esto qué significa? Que de los 70.000 millones de dólares de la balanza comercial que se obtienen por la soja, se gastan esos 70.000 millones de dólares en artículos importados. Sí, claro. Un tercio de ellos son automóviles. Sí. Cerca de 20.000 millones de dólares que el país quema en el extranjero por fabricar, por traer autos fabricados en el extranjero. 8 de cada 10 autos que paga el poder adquisitivo argentino se compran en el extranjero. Entonces, nosotros hemos demostrado tener no solamente una muy buena calidad de construcción mecánica en el país, sino que tenemos a los mejores mecánicos del mundo. Tenemos a Orestes Berta en Altagracia, Córdoba, sí, donde ya tenemos el diseño de todos los impulsores, tenemos el diseño y la construcción de todos los motores que los argentinos necesitamos. Sí. Esto significa que tenemos los Berta V6 que se usan de turismo carretera, pero también tenemos el Berta V8 que se construyó para poner un Fórmula 1 de fabricación nacional en el automovilismo internacional. Somos la única nación del mundo, excepto Europa, y excepto Inglaterra y Estados Unidos, excepto Europa, Inglaterra y Estados Unidos, los argentinos somos los únicos que pusimos en su tiempo una máquina argentina en la Fórmula 1 internacional. Claro. Y por falta de apoyo del Estado empresario, por estar en un gobierno militar, en una dictadura militar como la del Forro de Onganía, o las que le sucedieron, se le quitó el apoyo a Berta para poder continuar con ese auto en pista y en algún momento ganar una carrera y demostrar que los argentinos podemos ganar a cualquier cosa. Sí, claro. También tenemos en Córdoba los motores Orozco, el 2526 de Orozco, 4 cilindros en línea, tanto nafta como diésel, para poder motorizar el rastrojero del siglo XXI. Claro. Y tenemos la fabricación de caja y diferencial. Digo, una segundita, está mal la interrupción, pero recordemos todo lo que se hizo para destruir el proyecto del rastrojero en Córdoba. Que sí, don José Alfredo Martínez, claro. Entonces, estos no son los militares nacionalistas del GO, de Perón, Baldrich, Luteral, Mosconi, Mercante. Seguro. Estos son los agentes de la sinarquía internacional,
del imperialismo, de la masonería inglesa, que son Alfredo Martínez de Oz y sus secuaces, los cuales fueron los que iniciaron la destrucción de la industria nacional, y como dijo Isabel Martínez de Perón en su momento, son aquellos que vinieron a apagar, a clausurar las chimeneas de Perón. Y esto tiene 50 años de continuidad. Sí. Entonces, teniendo la mejor mecánica del mundo, teniendo en Rafaela Basso y Edival, Basso, proveedor de la Fórmula 1 internacional, de las máquinas Mercedes y las máquinas Ferrari, Basso está en condiciones de fabricar hoy, en este preciso momento, un automóvil nacional. Ahora, bajo la égida de las multinacionales que son ensambladoras, ¿qué hacen? Sustituyen a la pyme argentina porque prefieren abastecerse de su propia cadena de valor extranjera. Sí, claro. Entonces, no falta el tonto en la Argentina que en vez de mirarse al espejo y ver realmente quién es, que es un laburante más, cuando da opinión política, él cree que es un magnate internacional. Entonces, ¿qué dice el tonto en la Argentina? Porque hay tontos en la Argentina, por supuesto. No son todos vivos y piolas. Si no, no estaríamos como estamos. Sí, claro. Entonces, en vez de creerse vivo, o en vez de ser tonto, lo que hay que tratar de ser es noble y pensar con nobleza. Entonces no se puede comparar la calidad de Basso con la basura que traen de China, claro, o de Asia, que son válvulas que se doblan y que le provocan al argentino no solamente un dolor de cabeza, sino que un agujero en el bolsillo. Entonces, claro, ¿quién puede ser tan tonto de andar en un auto mediocre, en un auto de tercero o de cuarta, y después decir, en un auto de esto que fabrica Cristiano Ratazzi, esos Fiat espantosos que hace Cristiano Ratazzi en la Argentina, y después quejarse de que se le dobló una válvula, de que se le sopló una válvula? Bueno, pero vos tenés las mejores válvulas del mundo en Argentina. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el beneficio de importar mala calidad extranjera porque es barata? Si después la paga el propio argentino como un gil. Sí, claro. Entonces, en este aspecto, hay que hablar sinceramente al pueblo argentino, porque adulando al pueblo argentino no vamos a vencer. Solamente el secreto de una verdadera conducción política, no radica en los favores y en las promesas que ella haga. El secreto de una verdadera conducción política radica en su capacidad para convocar al esfuerzo y al sacrificio. Sí. Entonces, a eso estamos convocando nosotros. No a la reparta de una renta básica universal bajo el modelo de países imperialistas que reparten rentas básicas porque explotan, claro, de manera esclavista al África o a los países subdesarrollados de Asia. Sí. Entonces, no es un modelo para la Argentina, además de que es una aberración el concebir de que los argentinos deben tener un ingreso por el solo hecho de ser argentinos, por tener una renta para que vengan las multinacionales inglesas del Commonwealth británico a explotar los recursos mineros del país. Claro. Eso es prostituir a la patria argentina. Sí, claro. Eso es un pecado grave para los argentinos. No se puede prostituir a la patria como no se puede prostituir a la madre, como no se puede prostituir a nadie. Pero la patria es la patria y es la madre. Entonces, hay que volver a recuperar los valores y la tradición de los criollos. Esto se está yendo al demonio. Entonces no se puede seguir con los mismos personajes que vienen a plantear soluciones mágicas, como si aquí resolviéramos la tragedia nacional de los desocupados y de la miseria, porque ahora se reparte una renta básica, que hay unos vivos que no producen nada, pero que son los que reparten lo que no producen. Es delirante este asunto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Un plan de industrialización. Para poder conducirlo se necesita la empresa del Estado. ¿Por qué? La multinacional ya demostró lo que hizo. Sustituye la pyme argentina por su propia cadena de valor extranjera. Sí, claro. En cambio, la empresa como Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado en Córdoba, lo que hace es, por propia decisión nacional, por propio sentido patriótico, por propia voluntad de desarrollo argentino, es comprar argentino, y esto es más poderoso que la ley de compra nacional. La ley de compra nacional no se la pueden hacer cumplir las automotrices. No. Y si no se la pueden hacer cumplir las automotrices, no sirve para nada, porque ya está el producto adentro de la Argentina. Vos querés frenar la invasión de producto extranjero con el producto puesto en la góndola, en el estante del comercio, y decirle al argentino que no, que ahora depende del acto moral del pobre argentino que va a la ferretería
y a ver si compro una pinza nacional o compro una pinza china que vale 5 veces menos. se entiende. Como si le echan la culpa al pueblo. Estos chantas No, de la no, ley de no, compra sí. A echan la ver, culpa al pueblo. sí, claro, ese es un alto grado de, a ver, Son cínicos, sí, son son perversos hipócritas, también, a veces parece, ¿no?, que son, sepulcros blanqueados. sí, claro. Esos son. Vos sabés, Martín, que, digamos, esto es una cuestión que cuesta a veces instalar en la posibilidad de discusión de una mesa de amigos, porque no es que uno abraza la causa privatista o estatista por una cuestión de idea a priori, sino que cuando uno ve la realidad como está afuera, dice, la única cosa que podemos hacer es, en este plano de la producción y la economía, hacerlo con las pymes. Y en este otro, de las cuestiones estratégicas, como hay una situación que se da de que son las transnacionales las que nos definen, quitarles el lugar a la transnacional y el Estado empresario ponerse a tratar de generar las políticas necesarias para que esto no siga adelante y por lo tanto esta exacción sobre lo que puede ser los ahorros de los argentinos, permanentemente están haciendo negocios ellos, y además nosotros no solo hacen el negocio todos los días cuando compramos un paquete de algo, sino que además después le tenemos que financiar los dólares y después le tenemos que financiar la deuda. Y ni que hablar si esa deuda está estatizada, como ya nos pasa con muchas empresas que todavía le estamos pagando la deuda. Y parece ser de que no nos dimos cuenta y hablamos del mundo privado como si fuera la panacea, y resulta que somos unos perfectos imbéciles que tal vez por no mirar un poco más finito no nos estamos dando cuenta que todavía le estamos pagando la deuda a lo que se le ocurrió hacer a Franco Macri, o a Techín, o a Molino Río de la Plata. Pero, dice usted, no, está atacando a los privados. No, lo que nosotros atacamos es la delincuencia privada. Y esa posibilidad que tiene de autoerigirse en patrón de las decisiones que se toman en los ámbitos colegiados. Sabemos de qué estamos hablando. Es decir, a veces parece que el Congreso está plurinficcionado de estas ideas. Y a uno le gustaría entender por qué hay de repente en esta ley de promoción de la industria automotriz ciertas exenciones de pago hasta el año 2032, que me la expliquen, porque yo también la quiero como ciudadano argentino, y que no nos vengamos con las pavadas de que también las empresas que hacen autopartismo, las empresas que se dedican a la agroindustria también la están pidiendo. Va a llegar un momento en que los únicos que van a pagar el IVA acá, o lo que van a pagar algunos impuestos, vamos a ser nosotros, no ellos. Pero, bueno, esto es una digresión mía, disculpame la interrupción, te pido 2 minutos, 3 minutos poniéndonos, claro, porque el tema da para cortar de una forma espantosa. Digo, la situación de hoy, aunque había que parar la pelota, relacioname el atentado, que ya lo hiciste, si te falta alguna vuelta de tuerca, la estamos esperando, y economía. El dúo dinámico aterrizó en Washington. Bueno, con respecto al atentado, entender que esta situación no se sale ni discutiendo el tema, ni debatiendo el tema, ni saliendo a señalar, ni saliendo a acusar, ni saliendo a decir como los que se victimizan como política de que el discurso del odio produjo esto y los que odian son ellos y nosotros somos los buenos. Eso de que nosotros somos los buenos y ellos son los malos es horrible. Sí. Es lo que provoca este tipo de cosas. Es malísimo, es de cuarta. Sí. Y es política de victimización contraria al sentir nacional, a la tradición argentina de coraje, porque la victimización lo que hace es debilitar la moral del soldado. Y nosotros los argentinos no somos aquellos que nos tenemos que victimizar. Nosotros tenemos que ir al frente bajo el signo del coraje. Acá en la Argentina todavía está viva la secta del coraje. Acá en la Argentina todavía está la religión del trabajo. Acá en la Argentina todavía existe la escuela de ganar. Y la escuela de ganar es el Estado empresario, con el cual la Argentina puede volverse grande. La religión del trabajo es aquella fe, aquel credo que el argentino jamás debe abandonar, porque si no se convierte en un alienado, en un mutilado. Si le quitan la tarea, la labor, la actividad, la obra,
Al obrero, si se le quita la obra, deja Sí, de claro. ser obrero. Sí, sí. Al laburante, si se le quita la labor, deja de ser laburante. Sí, Ahora, el trabajador, si se le quita el tripalium, quizás sea libre, sí, claro. pero por eso hablamos de obra, por eso hablamos de labor, Sí, claro. no del trabajo como esclavitud, sino del trabajo como aquel proceso que transforma la materia, pero en su Ajá. devenir por el mundo, la figura de trabajador ya no es una clase social Sí, claro. bajo los términos de la izquierda y la lucha de las clases. No, Ajá. nosotros no estamos ni a favor de la lucha de las clases, ni a favor de todas esas tonterías que nos han llevado a la discusión del discurso del odio y toda esta pavada, esta pantomima de cuarta. Ajá. La realidad es que el pyme argentino es tan trabajador como el obrero. Sí, claro. Es el primero en arrancar y el último en irse. Ajá. Y además todos los pymes, que son compañeros nuestros, que son militantes nuestros, que son amigos nuestros, que son familiares nuestros, que integran nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro movimiento político, todos los pymes que lo integran, hoy son muchachos que tienen entre 40 y 55 años y un tercio están con ACV, con un accidente cerebrovascular o con un infarto del miocardio, con un stent puesto o con una parálisis facial. Sí, sí, Y eso no es porque están mal alimentados, no, eso es claro. porque viven en una situación de estrés que les explota la cabeza o les explota el corazón. Claro. Esa es la realidad del pyme Sí, argentino. Entonces, ¿cómo se sale de esta situación? Que no es meramente el dinero, porque aquí se ve que pone en peligro la propia vida humana, la salud de la persona. ¿Cómo se sale de esto? Con una planificación por parte de la conducción del proceso económico. Cuando estaba el IAME, los proveedores eran nacionales. Sí, claro. Hoy la Argentina, cuando estamos hablando de 20.000 millones de dólares, queremos señalar de que eso es equivalente a que si nosotros pagáramos sueldos de 10 horas, $10 la hora de trabajo humano, $2.000 al mes, un equivalente a 600.000 pesos por mes por trabajador, la Argentina tendría que tener 250.000 puestos de trabajo en terminal automotriz. Eso significa que tendríamos que tener en las 23 provincias terminales automotrices para repartir parejo de entre 10 y 12.000 hombres por provincia. Sí. Tendríamos que estar acompañando eso con 550.000 puestos de trabajo en empresas proveedoras automotrices asociadas a la misma, autopartistas y proveedores de insumos y materias primas. Pero cuando esos 800.000 puestos de trabajo, 250 y 550 de terminal y proveedor, porque es 30-70 la automotriz, Ajá. provocan esos salarios industriales 1.200.000 puestos de trabajo más, Sí, claro. un trabajo y medio más, porque la producción es local. Cuando la pyme es extranjera, que es lo que ocurre en este modelo, vos podés tener la terminal acá que te dé los 250.000 puestos de trabajo. Sí. Pero como no tenés los 550.000 puestos de trabajo de Pyme. pequeña y mediana empresa proveedora, Sí, claro. el trabajo y medio solamente tiene incidencia en los 250.000. Entonces, la diferencia es así de clara. Mientras nosotros tenemos terminal argentina, proveedor argentino, el total de importaciones está en el orden de los 2 millones de puestos de trabajo, que tendría que ser trabajo argentino en vez de ser trabajo extranjero. Sí. Pero si la terminal es nacional, los puestos de trabajo que quedan en el país son apenas 600.000, porque son 250.000 de la terminal y el reflejo social equivalente, que son unos 800.000 puestos de trabajo más. Entonces, ¿por qué el modelo PYME es central, el modelo PYME privada es central en el desarrollo económico nacional? Porque es el verdadero modelo argentino de desarrollo. Pero si no tiene su protección, su amparo en la empresa estatal que guía, la PYME argentina termina siendo abandonada. Primero la explotan, después la prostituyen, después la convierten en importadora y después la hacen cerrar, que es lo que han hecho todas las multinacionales automotrices con las pymes proveedoras de las cuales he tenido el orgullo de ser parte, y también he tenido el dolor de dejar de trabajar en ellas, porque las pymes argentinas automotrices están todas quebradas. Se entiende. Bueno, algo más de la realidad que por allí no se ve y que a veces es difícil comprender. De hecho, uno no puede menos que, desde el punto de vista de la información, estar advertido desde el punto de vista de su significación como tal. Los que también lo saben son aquellos que justamente dirimen o deciden sobre estas cosas. Y entonces los que dirimen y deciden sobre estas cosas son gente que a veces nosotros votamos. Y resulta que es una situación de
estafa no solo por la pérdida del contrato social, sino porque si se hace permanentemente lo mismo, es muy difícil garantizar un derecho como el bienestar general y mucho menos si esto es el preámbulo de la Constitución. ¿Qué bienestar general me habla? O está bien que sea lícito comercial, lo que no es lícito matar a la gente de hambre en un proyecto en el cual el saqueo sistemático y además avalado, como si tuvieran patente de corso para poder realizarlo, mejor dicho, lo tienen, y después de todo decir de que, bueno, de que acá pareciera ser de que lo único que nos encontramos con una situación de mala praxis. Nos están tomando de estúpidos y en alta escala y a la alta escuela. Lo que sucede es que me parece de que a lo mejor hay algunos que no se quieren dar cuenta, pero ¿sabe qué? No hay que hacer mucho para darse cuenta. Tampoco alcanza con decir el gobierno es el culpable, ni alcanza con decir absolutamente toda la responsabilidad es el gobierno. Y ahora me va a entender por qué digo esto. Espere, porque me van a tirar con... El gobierno es responsable. La clase dirigente de la economía también es responsable. Y aquellos que dicen que representan a los trabajadores también son responsables. Porque tienen una historia donde pueden llegar a dar cuenta de la misma forma que lo está haciendo Martín. Sin embargo, no lo cuentan, no lo dicen, se lo olvidan, lo callan. Y entonces parece ser de que somos, los recipiendarios de una política de seres asépticos que tienen una idea clorada de la vida y que nacieron al mundo en la defensa de los derechos de los trabajadores ayer, no hace 130 años. Y a fuer de ser sincero, pareciera ser de que es mejor tener un anarquista de la década del 10 en el siglo XXI que tener lo que tenemos hoy. ¿Para qué? Porque para defender solo la paritaria y que de qué manera trabajo, me quedo con aquellos. Ahora, está bien, aquellos no discutían el modelo de país, pero esto tampoco. No sé, qué sé yo. Bueno, a Martín, se nos fue la hora. Bueno, esto va a dar pie seguramente para seguir charlando. Yo quiero agradecerte tu participación aquí en nuestro medio. Sos un amigo y, bueno, quería mandarte un fuerte abrazo, si no es que tenés 15 segundos para decir algo, si querés. Convocar a los anarquistas también da signo de lo que es esta época, ¿no? Sí, claro. Se empiezan a volver necesarios nuestros queridos anarquistas, porque la cosa está mal. Sí, algún sector de la CGT tendría que ser más agradecido con los anarquistas, ¿viste? Porque no solo ese espíritu y ese combate que de los primeros tiempos de la lucha ya por el 40, sino que además le legó el bombo, ¿viste? No sé, digamos, muchachos, está bien. Bueno, en este aspecto nosotros tenemos la ventaja de que por esta patria pasó San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, claro. Así que hay cosas que ya están resueltas, sí. No solamente resueltas materialmente, donde se pudo vencer a la materia mediante la organización del trabajo, claro. Sí. Como máxima dimensión de la expresión del hombre en el mundo, sino que a su vez también hay determinadas cuestiones doctrinarias vinculadas a la idea, al ideario de los argentinos que también ya están resueltas, sí, claro. Como aquello de la doctrina contra el libre navegación de los ríos exteriores. Sí, claro. Entonces hay que dejar de dragar el Paraná, porque si dejamos de dragar el Paraná nos apoderamos de todo el flete en trenes de barcazas y las multinacionales tienen que hacer el alige afuera del río Paraná. Así de simple y así de claro. Sí. Está más fácil que hace 150 años. Sí, y por otra parte... Y acá no entra nadie, sí. Con respecto a la sustitución de importaciones, esto es bastante más fácil de lo que muchos creen, porque lo que mayor hay en este momento es una confusión con respecto al grado de dificultad de las cosas. Entonces, cuando estamos hablando de sustituir importaciones automotrices, estamos hablando de sustituir aquello que la Argentina importa. Sí, claro. Pero no falta el engañado, el que anda confundido, que dice, no, porque ahora el futuro son los autos eléctricos. Sí, pero que lo que la Argentina importa no son autos eléctricos, lo que la Argentina importa son autos a combustión interna. Sí, señor. Entonces, hay que centrar verdaderamente los objetivos nacionales en función de poder determinar cuáles son aquellas fuerzas que nos vuelven una nación dependiente y cuáles deben ser las fuerzas que nosotros tenemos que impulsar para hacernos una nación libre y soberana. Sí, por supuesto. Entonces, los términos de discusión no pueden ser términos de la tecnología aislados de la vida nacional. Sí, claro. Nosotros necesitamos una minería que sea no contaminante, no depredatoria de la naturaleza, pero por eso necesitamos que la Dirección de Fabricaciones Militares vuelva a ejercer la minería en el campamento minero, como estamos impulsando con la minera La Azufrera. 13, 14 y 15 de octubre vamos a estar convocados por Fabricaciones Militares, por los trabajadores de la Dirección de Fabricaciones Militares de ATE,
en Río Tercero, donde van a confluir los mineros de Río Turbio, donde van a confluir los mineros de la casualidad en Salta, la Sufrera, sí, y trabajadores de toda la Dirección de Fabricaciones Militares para establecer los planes de producción para la defensa e integración de las cadenas de valor nacionales, bien. desde la minería hasta la producción de pólvora, explosivos, ácido sulfúrico, etc. Bueno, vamos a recordarlo más adelante. Te propongo algo, se nos fue la hora, lamentablemente tenemos que dar acceso a otro invitado, y ya, bueno, hemos robado 12 minutos, así que si querés te propongo que sigamos hablando de este tema, porque nos va a servir para refrescar que hay cosas que, como siempre decimos, los medios de comunicación y ciertos docentes se han encargado de que no sepamos que alguna vez supimos cómo hacer las cosas y que lo olvidemos también, porque eso es, pareciera ser tener un espíritu belicoso. Mientras tanto, lo más belicoso que tiene la sociedad son los piojos de la forma que se ensañan cuando la pobreza campea en los ranchos de los argentinos. Así que, Martín, te mando un fuerte abrazo. Discúlpame, pero un día, viene octubre, van a estar con esa actividad, te vamos a estar llamando para recordarlo y para ampliar de qué se trata esa jornada. Muchísimas gracias, Aldo, y a todo conclusión por compartir esta charla de argentinos. Por favor, para nosotros un gusto. Chau, hasta luego. Bueno, que siga la lucha, que no decaiga el ánimo y verte como te vemos siempre, con esa convicción en la idea y en la acción, porque es un proyecto que nos contiene a todos. Gracias. Escuchábamos a Martina Yerbe. Escuchábamos a Martina Yerbe, usted lo conoce, no es la primera vez que está con nosotros. Bueno, dátela para cortar, seguramente usted va a poder refrescar esto si va a la página web del diario digital Conclusión, o va a la página web del canal de YouTube de Conclusión, donde va a encontrarse con los videos de las transmisiones que estuvimos haciendo y con cada uno de ellos sin edición, y así lo va a encontrar en la nota cuando nosotros escribamos esto, bueno, a título orientativo, pero va a poder compartirlo desde el link del diario. Con esto nos vamos, ya estamos en breve, entiendo que en pocos minutos, con Pablo Micheli. Chau, hasta luego, nos vemos.